tardes a todos. Vamos a continuar desarrollando, en este caso, la parte de la aplicación. En la última clase que estuvimos trabajando, estuvimos configurando algunos elementos para poder hacer el proceso de la captura de la imagen, de la fotografía que íbamos a generar. Y de hecho, pues básicamente configuramos unos elementos en el manifest, configuramos algunos elementos en el XML, solamente con respecto a declaraciones de permisos que necesitábamos especificar. Pero el código como tal, que permite hacer la parte de la captura de la imagen, todavía no lo hemos hecho, todavía no hemos colocado. ¿Se recuerdan que solo hicimos el formulario y hay por ahí un cuadrito que tiene la imagen de una cámara que permite, en este caso, capturar o decirle que ahí se va a capturar la imagen? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el código que me permita abrir la cámara. Como tal, primero solicitar los permisos correspondientes, porque necesitamos que nos proporcionen servicios para poder capturar la imagen y poder utilizar ese hardware. Y luego, después de eso, pues hacer el código para que se haga el lanzamiento de la cámara como tal. Eso es lo que pretendemos hacer el día de ahora. Más adicional, pues conectarnos a la API para que la API nos permita ya guardar el código, guardar en ese caso la información de los registros con los cuales vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces, este es el último archivo que generamos. ¿Se acuerdan que trabajamos en el manifest? Aquí colocamos en esa parte de acá un provider, o configuramos un provider, configuramos los permisos de la cámara en la parte de arriba y configuramos un provider para poder habilitar, en ese caso, la cámara como tal. Y ese provider tiene una ruta, que es la que tenemos acá. Se supone que va a haber una carpeta, o va a haber de hecho un folder que se va a llamar My Image, donde se van a alojar, en ese caso, las imágenes. Vayámonos ahora a el Login View Model, porque en el Login View Model vamos a crearnos algunas variables o una variable de estado que me permita manipular esa imagen que vamos a capturar. Entonces aquí le ponemos un private val, y vamos a generar una variable de estado que se va a llamar image URI, que va a ser de tipo mutable live data. Esta va a ser de tipo URI y le agregamos ahí las paréntesis. Ese URI lo tenemos que importar y luego agregamos la otra propiedad que se va a encargar de hacer el proceso de actualización. Entonces agregamos la image URI, que va a ser de tipo live data, de tipo URI, y esta va a ser igual a image URI. Para entender un poco qué hace esta variable de estado, para qué vamos a utilizar esa variable de estado, básicamente es la que nos va a servir para almacenar el objeto de la imagen que vamos a capturar. Al final de cuentas, internamente vamos a hacer una captura de archivos, una captura de una fotografía. Esa captura de esa fotografía se asocia directamente con un archivo, o con un archivo que está almacenado en la memoria interna del teléfono. Entonces, con este elemento, con esta variable de estado, vamos a poder manipular esa imagen, o vamos a poder llegar directamente hacia esa imagen. Ahora nos vamos a la parte del login screen para podernos jalar esa variable de estado, perdón, el register screen. En el register screen, por acá ya nos traemos la image URI by login view model, y ahí tenemos la image URI. Ese le ponemos un observe as state, y como este necesita un parámetro inicial,
ese parámetro inicial debe de ser el valor inicial que va a tener esa variable. Entonces para eso vamos a utilizar el URI y ese tiene un valor que sería empty. De esa forma. Ya esto es extrayéndolo en la vista. ¿Okay? La variable de estado originalmente la creamos en el ViewModel, ahora la vamos a vincular directamente con la vista. Entonces la idea va a ser que cuando yo capture la imagen, cuando le hagamos un touch y hagamos un clic sobre la imagen, entonces esa imagen se va a guardar sobre esta variable que se llama ImageURI. Cuando esa variable almacene o tenga un valor distinto de vacío, entonces lo que va a hacer en este caso la aplicación es dispararnos y mostrarnos la imagen que hemos capturado. Esa sería la idea original de cómo va a funcionar esa variable de estado. Ahora bien, para hacernos el proceso de la creación de la imagen, tenemos que crearnos una función temporal que me permita crear, de hecho, archivos TMP o archivos temporales para que yo pueda manipular esa información. Así que nos vamos a venir hacia acá abajo y ahí vamos a crearnos una función que va a trabajar en la parte del context, punto, y aquí le vamos a poner create image file. La vamos a vincular directamente con el contexto. Y esta, en este caso, el context tenemos que importarlo y lo mismo el file. Esa función que nos vamos a crear es una función que por el momento lo que va a hacer es crearnos un archivo temporal o darnos las características del archivo temporal que vamos a diseñar. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para darle un nombre único al archivo que vamos a guardar? Porque si le ponemos un nombre genérico, ahí puedo poner el nombre del archivo que se llame foto, por ejemplo, pero eso significa que cada vez que yo capture una fotografía, siempre se va a almacenar como foto y sobreescribiría las fotografías anteriores. ¿Qué ideas podríamos tener para poder generar una imagen diferente? ¿Con qué nombre se guardan las fotografías que ustedes toman en la aplicación? Con la fecha podríamos utilizar en ese caso la fecha. Entonces para utilizar la fecha le vamos a poner un val timestamp para calcular la fecha y vamos a utilizar una clase que se llama simple date format. Es create, perdón. Me preguntan si la importación del file es .java. Sí. Del file, este file que tenemos acá, debe de ser el java.io.file. Bien, aquí tenemos ya el simple format. En el simple format abrimos paréntesis y vamos a colocar una cadena de caracteres que indique el formato con el que vamos a extraer la fecha. La fecha la vamos a extraer con los 4 días del mes, los 4 días del año, los 4 dígitos del año, perdón, los 2 días del mes y los 2 dígitos del día. Luego la hora militar, le vamos a poner aquí un guión bajo. Luego la hora militar, minutos y segundos. Ese sería el formato en el que lo vamos a extraer ahora.
4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para la hora. Si está en H mayúscula significa que el formato es de 0 a 24, 2 dígitos para el minutos y 2 dígitos para los segundos. ¿Okay? Y luego le ponemos al final un punto format y usamos la función date. Esta función date también debemos de importarla. Hay varias de las cuales la podemos importar. En ese caso nosotros vamos a usar la que dice Java Util. ¿Okay? Del listado que aparece acá, vean, aparece una que dice Java Util. De esa la vamos a importar. Y con eso, con esa valor, esa variable que acabamos de definir, que se llama timestamp, contiene la hora, la fecha y la hora en este formato, en año, mes, día, horas, minutos y segundos. En ese formato está almacenado. Luego, después de eso, vamos a generarnos otra variable que sería en ese caso el nombre del archivo. Le ponemos image file name igual, y entre comillas le vamos a poner jpeg guión bajo, y aquí le vamos a agregar el timestamp guión bajo. Entonces, ¿cómo se va a llamar el archivo que vamos a almacenar? El archivo se va a llamar jpg, guión bajo, el año, el mes, el día, la hora, minutos y segundos, y otro guioncito, .jpg, .png, o pues en el caso ahorita nosotros lo vamos a guardar en formato png. Así es como lo deberíamos de ver en el servidor. Cuando ya se guarde la información en el servidor, debería de aparecer con ese formato almacenado. Entonces ahora solo retornamos el archivo, le ponemos un file.createTempFile, o crear un archivo de tipo temporal. Ese archivo de tipo temporal necesita varias propiedades. Entre ellas está el nombre del archivo, coma, la extensión, que sería JPG, y luego el directorio donde lo vamos a guardar, que sería external cache dir. Entonces se va a ir para esa carpeta temporal, se va a llamar JPG la fecha y va a tener extensión .jpg. Esos son nada más los parámetros que vamos a utilizar para guardar el archivo, para que se almacene el archivo en la carpeta interna, en la carpeta temporal. Eso es nada más, esa función que acabamos de crear es nada más para generar un archivo temporal, como su nombre lo dice. Acuérdense que el archivo temporal nos va a servir para que posteriormente lo apuntemos a la API y se lo enviemos hacia el lado del servidor. Entonces ahora que ya tenemos creado esta función, ya hemos diseñado esa función, salud, nos vamos a venir de nuevo hacia la parte del image profile y nos vamos a crear una variable que se va a llamar file, que va a ser igual a login viewModel.context.createImageFile, y ese nos va a crear el archivo temporal. O sea, ese va a usar la función que tenemos en la parte inferior.
Luego, para crearnos un objeto, el objeto que nos vamos a crear es un objeto bastante similar al image URI que tenemos en la parte de arriba. Ese objeto va a ser el que le vamos a enviar a la cámara para guardar la información. Es como una variable que necesita recibir la cámara para manipularlo y posteriormente devolvernos un valor. Entonces nos vamos a crear, en ese caso, una variable que se va a llamar URI, que va a ser igual a un elemento que se llama FileProvider .get URI for file, y aquí adentro le vamos a agregar varias propiedades. La primera propiedad es, en ese caso, como el contexto. Entonces le ponemos objects.require no null, y acá le vamos a poner el contexto, login view model .context, y necesitamos enviarle el login view model aquí lleva una coma, el login view model .context .package name más, y entre comillas, .provider. Ahí lo que hacemos es como concatenarlo, y luego aquí abajo le agregamos una coma y abajo obtenemos el archivo. Cada uno de esos elementos que hemos estado creando es lo que necesitamos para tener acceso a la cámara. Parecería que vamos a escribir un montón de código para que solamente vayamos a tomar una fotografía, pero como comprenderán, el proceso de utilizar el hardware es un poco más complejo, entonces sí necesita varios elementos u objetos para poderlo manipular. Entonces ahí ya tenemos la imagen que vamos a solicitar. Ahora vienen otras variables que vayamos a crear que nos van a servir para hacer varios procesos. Primero, antes de lanzar la cámara, debemos de revisar si tenemos permisos para lanzar la cámara. Yo no puedo lanzar la cámara, yo no puedo decirle en ese momento que se lance la cámara, podría ser la forma más fácil si no hay permiso. Si no hay permiso, lo que va a suceder es que se va a detener la aplicación, me va a dar un error, porque en el caso estoy intentando acceder a un hardware al cual todavía no le he otorgado los permisos necesarios. Entonces debemos de tener una forma en la cual primero revisemos si el permiso, no importa cuál sea, el de la cámara, ya vamos a ver más adelante el de localización, permisos de cualquier tipo, debemos de chequear primero si esos permisos están disponibles. Entonces para eso vamos a utilizar una variable que le vamos a poner permission check result. Esta va a ser igual, y hay un elemento que se llama context compact .check self permissions, y ahí le tenemos que decir cuál es el permiso que nosotros vamos a chequear. Entonces aquí le voy a dar enter dentro de los paréntesis, y acá le voy a decir que los permisos están, primero necesita el contexto, entonces le envío el contexto que tenemos en el login view model, y luego necesita saber cuál es el permiso. Para saber el permiso es manifest.permission y ahí se van a dar cuenta que están todos los permisos que le podemos solicitar a la aplicación. Están, por ejemplo, al inicio aparecen los permisos para leer la carpeta de imágenes, permisos para aplicar una picture profile o cambiar la imagen de profile, etcétera, etcétera. Vean, hay varios permisos que podemos solicitar. En nuestro caso, el permiso que necesitamos es el permiso, vean, aquí está para el Bluetooth, por ejemplo.
el permiso que necesitamos es para la cámara. Entonces le ponemos cámara. Con eso le estamos pidiendo permisos específicamente, no estamos pidiendo, en ese caso aquí estamos chequeando básicamente esa variable que dice permission check result. Lo que va a contener es o lo que va a devolver es verdadero o falso. Verdadero si el permiso ha sido concedido y falso si el permiso aún está pendiente de concederlo. Bien, ahora tenemos que crearnos otra variable que me permita lanzar la ventanita de solicitud de permiso. Como es como una caja de diálogo, ya se han dado cuenta cuando ustedes están trabajando con la aplicación, es una pequeña caja de diálogo que le pregunta que la aplicación necesita tener permisos a la cámara. Ustedes le pueden poner allow o deny, de negar o permitir. Entonces necesitamos también tener esa variable que permita lanzar esa ventana. Entonces le vamos a poner a esa variable, le vamos a poner permission launcher igual, y aquí le ponemos remember launcher for activity result. Este remember launcher for activity result me permite lanzar diferentes cosas, entre ellas la cajita de permiso. Es lo que hace que se lance esa cajita de permisos. Entonces lo primero que necesita aquí necesita primero un contrato. Entonces le voy a dar enter en los paréntesis y le voy a dar enter en la parte de las llaves. En la parte de los paréntesis necesitamos enviarle el parámetro contract, y como contract le vamos a poner activity result contracts, y acá le ponemos punto, y aquí están todas las pantallas que podemos lanzar. Por ejemplo, capturar un video, abrir un documento, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vamos a lanzar en ese momento es request permission, la de request permission. Entonces le ponemos request permission y ahí cerramos llaves. Tenemos paréntesis, perdón. Entonces básicamente tenemos acá el elemento que necesitamos lanzar. Le ponemos request permission y ya está listo para poder lanzar, en este caso, la parte de la aplicación. Eso lo que hace es lanzar el permiso. ¿Okay? Lo que hace es básicamente lanzar la pantallita que nos requiere permiso. Ahora bien, esa pantallita, si nosotros le damos permitir, no hay ningún problema. Pero si le damos denegar, el usuario podría optar por uno de los permisos. Si le damos denegar, lanza una excepción. No es que devuelva falso, sino que se encarga de devolver una excepción. ¿Con qué comando capturamos las excepciones? Con el try catch. Entonces tenemos que poner aquí un try catch. Casi no lo hemos utilizado acá en Kotlin, pero funciona. Le ponemos un try catch y acá le ponemos un exception. Y aquí lo que vamos a hacer es que en el caso que se lance una excepción, vamos a mandar un TOAS. Ese TOAS, ¿se acuerdan que tenía una función que se llamaba makeText? Y en ese makeText necesita primero el contexto. Entonces le ponemos login viewModel.context. Ahí tenemos el contexto. Necesita el texto. Le voy a poner permiso denegado.
y el tiempo que se va a tardar. Entonces le ponemos toas punto len long y después de los paréntesis le ponemos show. Entonces cuando me aparezca la ventanita, imaginémonos que me muestra la ventanita, si yo le doy deny, se va a lanzar la excepción, ¿ok? Vamos a capturar la excepción y como ya sabemos que la excepción se lanza porque denegamos el permiso, entonces vamos a mostrar el mensajito que diga permiso denegado. Eso es en el caso que se lance la excepción. Ahora, en el caso que no se lance la excepción, en el caso que no, que la excepción, digamos, que yo le dé permitir, en ese caso, entonces tenemos que decirle permiso concedido. Voy a copiar el TAUS. Vean, voy a copiar este comando y lo voy a poner arriba. Y la diferencia es que a este le vamos a poner permiso concedido. A este le vamos a poner permiso concedido. Ahora, si otorga el permiso, ¿qué debería de suceder? Si le damos al permiso, le damos al low, ¿qué debería de pasar? El siguiente paso. Que aparezca la cámara. O sea, yo aquí debería de lanzar la cámara. En esta línea, aquí abajo, debería de lanzar la cámara. ¿Ok? Porque ya le dimos el permiso, entonces ya estamos listos para poder lanzar la cámara. Pero para lanzar la cámara, necesito crearme otra variable que me permita hacer el proceso de lanzamiento de la cámara. ¿Ok? Cada variable que hemos ido creando tiene un objetivo especial. La primera variable es chequear si el permiso existe. La segunda variable es lanzar en ese caso la pantalla de solicitud de permiso. Y la variable que nos vamos a crear en ese momento es la que me va a servir específicamente para lanzar la cámara. Entonces, cada variable que hemos ido colocando tiene dentro de sus características una función en especial. Tiene una función en específico. Entonces, nos vamos a crear esa variable aquí en la parte de arriba. Aquí en la parte de arriba le voy a poner cámara launcher igual y le ponemos siempre un remember launcher activity, que eso necesita en ese caso también un contrato y un proceso que se va a realizar. En el caso del contrato le ponemos un contract y le ponemos activity result contracts y ahí le decimos que la que voy a utilizar es la que se llama take picture. Ahora, ¿por qué todo eso no lo estamos colocando? Porque todo eso no lo estamos colocando en el modelo. Alguien podría decir, eso es código, debería de estar en el modelo. Pero curiosamente, estos elementos son parte de la vista. Entonces, tienen que estar dentro de una función de tipo composable. Entonces, no lo podemos colocar en el modelo. Debemos de colocarlo justamente en la parte de la vista. Entonces, ahora que ya tenemos la parte de la cámara habilitada, entonces ya nos podemos venir hacia abajo y le puedo colocar aquí en la parte de abajo, le puedo colocar cámara launcher.launch y le voy a mandar la variable URI para decirle que en esa variable me va a almacenar la foto. Aquí le hemos puesto cámara launcher.launch, significa de que con eso ya lanza en este caso
lanza la cámara, y en la variable URI que le acabamos de agregar, ahí se especifica que a esa variable le va a almacenar el archivo. Cuando yo tome la foto, esa variable URI es la que temporalmente va a tener ese nombre de archivo. Ahora, pero ¿qué pasa cuando lancemos la cámara? Veámonos a la parte de arriba. Aquí, ¿qué pasa cuando lancemos la cámara? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cuando yo ya le dé, ¿se acuerdan que les aparece la cámara? Ustedes toman la foto y les aparece un chequecito para que ustedes le hagan touch y ya le digan la cámara se acepta. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo acepte la fotografía, que la fotografía está correcta? Entonces le ponemos acá un login view model y le vamos a poner un set image URI y la variable que tenemos arriba, que es la variable que ya vimos que es la que se va a aceptar, que va a aceptar los valores. Por el momento ese set image URI va a aparecer en rojo porque no lo hemos creado, pero por lo menos ahí ya le decimos, cuando yo termine de tomar la fotografía, o sea, cuando ustedes le den al OK, entonces lo que va a hacer es que la imagen que nosotros capturamos se la vaya a mandar como parámetro al set image URI. Y ese set image URI ya debería de mostrarnos la fotografía. Vamos ahora a crearnos esta función. Como ya tenemos en ese caso el view model, ya tenemos, perdón, la definición que esta función va a ir en el view model. Entonces nos vamos al view model y aquí en el view model nos creamos la función que se va a llamar set image URI. Y esa va a recibir un parámetro que se va a llamar URI, dos puntos de tipo URI, y solamente le ponemos que image URI.value va a ser igual a URI. Ese es lo único que va a ejecutar en ese caso esa función. Y en teoría ya está listo para que lancemos la cámara. Probamos a ver si funciona. Si no tenemos error, vamos a probar la aplicación. Vamos a ver si podemos tomar la foto. Ya configuramos todos los objetos. El objeto que chequea el permiso, el objeto que lanza la ventana de permisos, el objeto que lanza la cámara. Ya configuramos todos los elementos, pero veamos si funciona. Vamos a ver, vamos a lanzarla en el emulador. Aquí tenemos ya corriendo la aplicación. Le doy clic a crear cuenta y vean qué necesito para que se lance. ¿A dónde debería hacer el proceso de lanzamiento de la cámara? En la imagen. En teoría, en la imagen yo tendría que darle clic y lanzar la cámara. Pero le hacemos clic y no hace nada, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si nos vamos a la parte del Activity, en esa parte de acá donde tenemos la imagen tiene configurado algún evento clic. No le hemos configurado un evento clic a la imagen. Entonces se lo vamos a configurar. Como esta imagen como tal es un objeto que no tiene como propiedad el evento clic, se lo tenemos que agregar en el modifier. Entonces aquí al modifier le ponemos punto y le agregamos la propiedad clickable. Y hay una propiedad clickable, ahí le damos enter y ahí ya podemos colocar el código que se encargue de lanzar la cámara. ¿Okay? El código que se encargue de lanzar la cámara. Según la lógica, ¿cuál debería de ser el proceso para lanzar la cámara? Ahí vamos a poner el código para lanzar la cámara. Cuando yo le dé clic.
deberíamos de hacer antes de lanzar la cámara? Los permisos. Chequear el permiso. Como ya tenemos la variable que hace ese proceso, en la parte de arriba ya creamos el permission check result, entonces le vamos a colocar si y le colocamos permission check result es igual a package manager punto permission granted. ¿Qué significa permission granted? ¿Qué significa eso? El permiso está aceptado. Concedido. El permiso está concedido. Si el permiso está concedido, ¿qué tengo que hacer? Si el permiso ya está concedido, ¿qué hacemos? Lanzar la cámara. Como ya tenemos un camera launcher, entonces le ponemos camera launcher.launch y le enviamos la variable URI. Ahora, en caso contrario, si el permiso no está concedido, ¿qué tendríamos que hacer? Lanzar el mensaje para que conceda el permiso. Que sería la variable que se llama permission launcher. Ese le ponemos permission launcher.launch y a este le tenemos que decir cuál permiso es el que va a lanzar. Entonces le ponemos android.manifest.permission cámara. Y esa es la lógica del evento click. Vean, solo hemos creado las variables necesarias arriba y abajo y aquí le ponemos si el permiso ya está concedido, ya no nos tiene que preguntar. Entonces lanza la cámara. Pero si el permiso no está concedido, está denegado, entonces lo que haría sería lanzar en ese caso el permiso en launcher para que nos pregunte y decirle el permiso por el cual vamos a preguntar. Ahora bien, si en el permiso, cuando lance el permiso, que es lo que le hemos indicado aquí arriba, cuando lance el permiso, si el permiso está concedido, entonces lanza la cámara. Si el permiso está denegado, entonces dice permiso denegado. Esa es la lógica que tiene ahora la parte de la cámara. Si se dan cuenta, al unir todos los elementos, ya es un poco más fácil entenderlo. Veamos si es cierto. Por el momento, la cámara que vamos a utilizar es la cámara que vamos a aplicar, es la primera vez que le ponemos. Entonces, si le doy ahorita a crear cuenta y le hago clic, vean, ahí me dice Allow Computer Solution 2026 to take picture and record video. Le dice si permitimos a la aplicación que sería Computer Solution 2026 tomar fotografías o guardar video. Si le damos deny, en este caso en esta parte de acá, lanza el mensaje permiso, aquí debería decir permiso denegado, pero si le doy otra vez y le doy allow, ahí lanzó la cámara. Lógicamente es la cámara simulada, es una cámara simulada. Pero en el caso de ustedes, creo que si tienen su teléfono, le lanza la cámara. Ahí ya se ve la cámara. En el teléfono de Asti pueden ver. Ahora, vean lo que va a pasar. Fíjense bien, ya tengo la cámara. ¿Ok? Aquí creo que se le puede colocar la cámara de la laptop, pero hay que hacer una serie de configuraciones para que funcione de esa manera. Pero por el momento vamos a simular la fotografía. Vean lo que va a suceder. Si le doy clic, ahí se tomó la foto. ¿Ok? Y aquí me aparece si quiero, si le doy una X, la deniego, si le doy en el check, la acepto o puedo regresar otra vez a la cámara. Pero si le doy al chequecito, Si fuera la cámara externa, se puede cambiar. como una cámara externa, No, a ver. configurar el teléfono. Ajá. Si le tiene que conectar, tiene que solicitar los permisos. Sí, pero recuerden que todo es bajo permiso.
Pero vean, ¿qué pasó con la foto? Ya tomé, pero no apareció. No es que se haya borrado, sino que lo que pasa es esto. Aquí tomamos la fotografía. Aquí tomamos la fotografía. Esa fotografía, cuando se toma, esa se asigna a la variable URI, ¿ok? Y la variable URI la manda al setImageURI. El setImageURI lo que hace es actualizar esta variable de estado. Esa variable de estado es la que contiene en ese caso la fotografía. Ahora bien, pero esa variable de estado, si se dan cuenta, está en modo grisito. Significa que no la hemos estado usando. Porque en la imagen, en la parte de abajo, en el Painter Resource, el único que hemos vinculado es el image. No hemos vinculado otro elemento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decirle a este elemento que se actualice. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya no vamos a utilizar el Painter Resource. Ya no vamos a utilizar el Painter Resource, sino que vamos a utilizar un remember async image painter de esta manera. Un remember async image painter. ¿Por qué vamos a utilizar un remember async image painter? Porque la imagen se construye en segundo plano. Si yo la utilizo de la otra manera, me va a dar errores. La imagen, acuérdense que tiene que abrirla, entenderla, interpretarla para posiblemente dibujarla. Entonces ese proceso se ejecuta en segundo plano. Y eso es lo que hace este elemento. Pero aquí le vamos a poner un if. Le vamos a decir sí. Lo voy a poner en varias líneas para que... Voy a poner en varias líneas para entender cómo funciona. Entonces le voy a poner un sí. En ese caso, el image URI .path, que sería en ese caso la ubicación, is not empty. ¿Cómo has traducido is not empty? No está vacío. Si el path, que sería la imagen donde guardamos la información, no está vacía, si no está vacía, entonces lo que vamos a hacer acá es ponerle, aquí le vamos a poner igual true. Si esto es cierto, abrimos llaves y vamos a devolver el image URI. En caso contrario, vamos a devolver solo el image. Y aquí aparece, en ese caso, con rojo, porque aquí puede ser nulo. Entonces le ponemos el signo de pregunta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si el path, en ese caso, no está vacío, entonces pone la imagen. Si está vacía, pone la imagen vectorial que nosotros habíamos creado anteriormente. Entonces ahí hace la decisión de poner una u otra imagen, uno u otro archivo. Ahora vamos a probar tomar la foto. Ahí puedo moverla, esa se puede desplazar, pero si le doy OK, ahí está la foto. Solamente le vuelve a hacer clic y vuelve a tomar otra foto. Ya le da OK. Creo que esta se puede mover. Una selfie. Ahí está la selfie. ¿Qué es el video? O no, es fotografía, pero es con la otra cámara. Ahí la cambio.
siempre va a funcionar la cámara. Se toma la foto. Y aparece la foto. Si quieres subir una foto de la galería, No, este es solamente para la cámara. hay que hacer otro. Si quieren hacer una foto de la galería, es otro proceso. Hay que pedir permisos para tener acceso a la galería. Hay una ventanita, tendrían que crear un Gallery Launcher, por ejemplo, que hay una ventanita que me permite seleccionar una foto de la galería. Entonces ya me abre la galería, yo puedo ir para tomar la fotografía y devolverla. O sea, para cada cosa es un permiso totalmente diferente. En el caso de la galería necesitamos leer la memoria interna. Entonces necesitamos tener permiso para lectura de la memoria interna. Ahora bien, hasta ahí todo bien. Tomamos la fotografía. Vamos a poner esta. Tomamos la fotografía, pero el chiste de todo eso es que se guarde en el servidor, ¿cierto? Esa es la idea principal, que guardemos la fotografía en el servidor. Entonces, para guardar la fotografía en el servidor, primero vamos a hacer el código para almacenar toda esa información de acá. Primero vamos a hacer el código para que guarde el correo, la contraseña, los nombres y los apellidos en el servidor. Y cuando ya tengamos eso listo, como para la cámara necesitamos hacer un proceso un poco más complejo, entonces vamos a hacer después el proceso de que guarde la fotografía en el servidor. Pero ahí le vamos a hacer unos ajustes al servidor, porque si ustedes lo hacen con su teléfono, las fotografías son más pesadas. Esta, como la hacemos con el emulador, las fotografías son pequeñas, ocupan unos cuantos K. Pero si ustedes lo hacen con el teléfono, las fotografías las toman con mayor calidad. Entonces, generalmente son más pesadas. Y hay una pequeña configuración que tenemos que hacer en el servidor. Pero ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Y sería lo mismo, así que sería otro proceso de que digamos que vamos a tomar, digamos, una sola vez unas 7 fotos. Tendría que poner 7 cuadros, digamos, tomando cada una el mismo permiso. Pero sí, básicamente se pueden hacer para tomar la cantidad de fotos que ustedes quieran hacer. Así como hacen en las... Nunca han visto cómo hacen cuando se suscribieron al ¿cómo se llama eso? Al archivo wallet del DUI. ¿Se acuerdan que les aparecía? Tómenle foto del frente, de ahí tómenle foto del reverso. Creo que le pedían no sé qué otras fotografías. Tenían que tomarse una selfie, entonces pueden colocar varias fotografías. Lo único que tendrían que colocar el código para cada foto. Para cada foto tendría que ir el mismo código. El permiso de la cámara solo es uno, pero el código para tomar cada una de ellas sí es diferente. Bien, veamos ahora cómo vamos a hacer el proceso para guardar los datos. Primero veamos Postman. Acuérdense que para que eso funcione, Postman debe de estar listo. O sea, en la otra clase hemos estado trabajando con Postman y ese ya está terminado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar, en ese caso, la parte de Register. Hay que levantar la máquina virtual. Voy a levantar mi máquina virtual. Bien, voy a entrar desde la terminal para que podamos ir viendo cómo se van guardando los valores.
Bien, vamos a ponerle sudo mysql y use catálogo. Para que vean los usuarios que hay, le vamos a poner un select asterisco from usuarios. Y vean, ahí tenemos esos usuarios. El admin @católica, tenemos varias veces admin. Tenemos varios usuarios que hemos agregado. Vamos a vaciarlos para no tener usuarios de más y solo vamos a dejar el primero, que sería el admin. Entonces le voy a poner un delete from usuarios where id-usr mayor que 1. Y con eso nos eliminamos todos los demás usuarios menos el primero. Entonces ahí ya tenemos solamente el usuario administrador. Entonces el chiste es que cada vez que yo vaya a guardar información a la base de datos, veamos desde Postman primero. Vean, aquí en Postman, por el momento no voy a enviar la foto, entonces le voy a colocar en esa parte de acá. Vamos a guardar a juan2@católica.edu.cb y en la contraseña que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le voy a dar guardar. Ahí creo que tenemos un pequeño error en la API. Se lo voy a corregir. Y se acuerdan, bueno, si ustedes lo tienen ahorita, lo corrigen. Quiero ver es en usuarios controller. El problema está aquí. Aquí le vamos a colocar un if y le vamos a poner un iset. Y esa llave la cerramos aquí. Aquí le falta un paréntesis. Así sería. Verificamos si el elemento foto, porque el file sí existe, pero el elemento foto no está agregado, por eso es que le da error. Entonces eso hay que agregárselo a la API para que funcione. Ese if va a ir adentro del otro if set que acaba de poner. Sí, arriba. Arriba verifica si existe el files y abajo verifica si existe dentro del files un elemento que se llama foto. ¿Okay? Eso va a ir en usuarios controller del controlador de la aplicación. Entonces vamos a ver si ahora con eso funciona. Voy a guardar a Juan López. El usuario ya existe, Juan nada más. Ya me dejó guardarlo, ya no me dio error. Pero básicamente corregir esa línea. Vamos a entrar a MySQL. Ahí están los dos usuarios que acabamos de crear, solo que no tienen foto. Entonces vamos a borrarlos.
Y ahí solo tenemos el administrador. Entonces ya funciona. Lo que quiero que vean es que tenemos que analizar dentro de la API, por eso es importante tener Postman, tenemos que analizar qué parámetros voy a enviar. En este caso los parámetros son username, password, name y last name, son las 4 variables que voy a enviar dentro de la API. Y debo de analizar cuál es la respuesta que voy a obtener, porque en Retrofit, cuando estamos trabajando con la parte de la aplicación de la API en Android y trabajamos con Retrofit, debo de tomar en cuenta los elementos que enviamos y debo de tomar en cuenta la respuesta que obtenemos de esos elementos que enviamos. Entonces, ya que hemos visto cómo funciona dentro de la aplicación, nos vamos ahora a crear un nuevo archivo que se va a llamar login response. Vamos a crearnos la respuesta. Entonces nos vamos a ir a Android y acá, como estamos trabajando siempre sobre la parte de la aplicación, en la parte de login, tenemos la sección data. Y por acá en Network tenemos la parte de las respuestas. Entonces ahí en la parte de las respuestas, o en el parte del response, ahí le vamos a hacer clic derecho, vamos a crear un nuevo archivo y va a ser un Kotlin class y le ponemos un data class. Y a ese le vamos a poner register response. Ese se va a llamar register response, que sería en ese caso la configuración de la respuesta de la API. ¿Okay? La primera parte es de elaborar la parte de la respuesta de la API. Que ya tenemos el login response, el register response. Este register response, como es un data class, ahí adentro le vamos a colocar, ¿se acuerdan de que para los parámetros utilizábamos un elemento que se llamaba serialize name? Y adentro, entre comillas, el nombre del elemento. Según Postman, el primer elemento se llama success. Y luego la variable, que sería success, que para nosotros sería un boolean. Luego después de eso ponemos otro serialize name, que sería entre comillas MSG. Le ponemos value MSG y este sería de tipo string. Perdón, aquí es así sería. Esa ya sería, en ese caso, la respuesta. ¿De dónde sacamos esa respuesta? La sacamos de Postman. Analizamos Postman primero y con eso ya tenemos lista la parte de la respuesta que vamos a generar. Luego, con la respuesta ya creada, nos vamos al login client. ¿Se acuerdan que aquí definimos una interfase?
en esta interfase vamos a colocar los diferentes elementos con los cuales vamos a trabajar. Entonces aquí le voy a decir la otra función que vamos a utilizar. ¿Cuál es el método que estamos usando en Postman para registrar un usuario? El método post. Entonces debo de colocarle un arroba post y entre comillas debe de ir en ese caso la URL. Entonces le ponemos usuarios diagonal register. Ese es el nombre con el que se va a llamar. Y como estoy enviando un formulario con valores por el método post, le voy a agregar el form URL encode y luego la función, un suspend function que se va a llamar en este caso register y que va a devolver un response que sería en ese caso register response. Y ahí le voy a dar enter dentro de los paréntesis. Así quedaría. Esa sería la función que iría en la interfaz. ¿De dónde sacamos este usuario register? En Postman. Aquí tenemos usuarios register. De ahí lo sacamos. Entonces de ahí ponemos esa parte de la información. Y ahora colocamos los diferentes valores. Le ponemos arroba field y entre comillas username, que era el primero, y le ponemos username, dos puntos string, luego otra vez arroba field y el otro sería el password. Le ponemos password, dos puntos string, el otro sería el name, se le ponemos arroba field, el name, dos puntos string y arroba field, y el otro sería el last name. Last name, dos puntos string. Fíjense bien que lo llevamos en orden. Hemos definido primero el response, creamos el response, luego creamos la interfase. Dentro de la interfase definimos el método register, y el método de register lo que indica en ese caso es cómo nosotros vamos a registrar, cómo nosotros vamos a enviar los valores hacia el otro lado. Vamos a enviar el username, el password, el name y el last name con estos nombres de variables. Estos valores que están entre comillas son los nombres con los que se va a ir a través del post. O sea, estos nombres que están entre comillas deben de coincidir con los valores que tenemos en la parte del postman. ¿Okay? Son los mismos valores que debemos de colocar en la parte del postman. Y las variables que tenemos acá ya se pueden llamar diferentes, pero con el objeto de no perder un poco la secuencia, le hemos colocado los mismos nombres. Ahora, en ese caso nos vamos a poner la imagen. bien, pero primero vamos a guardar los datos sin imagen. Lo que pasa es que la imagen se envía como un archivo binario. Entonces hay que decodificarlo como archivo binario para poder enviarlo. Entonces primero vamos a aprender a hacer que guarde el usuario y que haga login. Cuando ya funcione, entonces nos venimos hacia acá y volvemos a poner otra vez algunos cambios para que guarde la foto. Entonces la idea es que al final tengamos la foto almacenada. Entonces ahora el siguiente elemento a modificar es el servicio. Entonces nos venimos hacia acá
y abrimos el login service. Aquí tenemos el servicio. Y aquí en el servicio nos vamos a crear otra vez una suspend function que se va a llamar register, que va a tener como parámetros el username, string, coma el password, string, el name, string, y el last name, string. Lo voy a poner en varias líneas para que no lo confundamos. Aquí sería username, password, el name y el last name, y la función debe de devolver un register response, y ahí abrimos llaves. Eso sería en ese caso lo que va a devolver. Aquí tendríamos que crearlo bastante similar a como lo tenemos en la parte de arriba. En la parte de arriba está un return with context. Un with context, y le ponemos adentro un dispatcher. Un dispatcher.io, que sería en ese caso la corrutina donde se va a ejecutar, o el elemento que se va a ejecutar en segundo plano. Y luego adentro ya colocamos en ese caso, por ejemplo, una variable que sería la variable response, que va a ser igual a retrofit. En ese caso el objeto que acabamos de crear, que sería retrofit.create, y dentro del create le ponemos el login client class.java. Lo voy a poner en la siguiente línea. Ahí le ponemos un punto register, y a este le enviamos las variables username, password, name y last name. Recuérdense que quien hace al final de cuentas la petición es esta línea. Todo lo que nosotros hacemos previamente es configuración. Solamente son elementos que hemos agregado para la parte del funcionamiento de la API. Pero quien hace al final de cuentas quien hace o quien devuelve la respuesta es, o quien hace la petición en ese caso, es este elemento retrofit. Entonces aquí nos vamos a preparar un register response. Le ponemos register response. Abrimos paréntesis, y aquí vamos a colocar los diferentes elementos. Le ponemos response.body, .success, que sería en ese caso la respuesta. Este debe de llevar o puede devolver nulo, se lo vamos a poner aquí nulo, y en el caso que devuelva nulo, le vamos a poner falso. Y necesitamos devolver el response.body .msg, y en el caso que devuelva algo nulo, le vamos a poner falso. Y esa sería la respuesta. Este register response es el que contiene las variables que corresponden a la respuesta. Entonces lo que hacemos es prepararnos un archivo con esa respuesta, con esos elementos. Luego, después del login client, perdón, del login service, ¿cuál sigue?
nos vamos al repositorio. Vamos a ir a buscar el repositorio. Aquí tenemos el repositorio. Y abajo del repositorio creamos de nuevo una suspend function y le ponemos que te va a llamar también register, y esta debería llevar los mismos parámetros que el servicio, así que se los voy a copiar. Estos mismos parámetros se los voy a copiar y los voy a pegar acá. Y va a devolver también un register response. Y abrimos y cerramos llaves. Eso sería en el repositorio. Entonces aquí en el repositorio lo único que hacemos es ponerle return de la API punto. Tiene una función que se llama register. Y aquí le enviamos el username, el password, el name y el last name. Ahí le enviamos los 4 elementos. Similar a como ustedes lo hicieron en el examen. Y después del repositorio, ¿qué sigue? Los casos de uso. Entonces nos venimos al domain y nos venimos a los casos de uso. Y aquí en los casos de uso habíamos creado una función de tipo suspend operator, pero solamente podemos crear una de ellas. Así que ahora nos vamos a crear una suspend function y esa sería siempre register. Le vamos a colocar todos los parámetros y va a devolver un register response. Y ahí de igual manera lo único que hace es que del repositorio manda a llamar la función register y le enviamos el username, le enviamos el password, le enviamos el name y le enviamos el last name. ¿Arriba de dónde? Ahí en ese mismo archivo. Arriba. No lo tiene así. Ese es los casos de uso. El login use case. Y después del login use case, ¿dónde nos vamos? Ya tenemos definido el caso de uso. Podríamos trabajar en la pantalla del screen, pero acuérdense que la idea es manejarlo desde el ViewModel, mandar a llamar a esto desde el ViewModel. Entonces nos iríamos al login ViewModel y en el login ViewModel, por acá hasta el final, por hasta el final nos vamos a crear una función que se llame register.
Y esa función que se llama register, como en este caso el proceso de llamado a la API lo tenemos que hacer en una corrutina, entonces vamos a utilizar un view model scope. A este le ponemos .launch y adentro de las llaves vamos a lanzar el código para la parte de la corrutina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar en la parte de la corrutina? Pues mandamos a llamar con un result, mandamos a llamar de login use case, ya tenemos la función que se llama register, y en esa función que se llama register solamente le enviamos los valores que hemos almacenado de la variable. Como ya los tenemos almacenados aquí mismo, entonces solamente le ponemos _username. Voy a poner en varias líneas para que los diferenciemos. Le ponemos _username.value. Luego el _password user .value. Ya le voy a decir por qué aparecen de rojo. Luego colocamos el name, el guión bajo name .value, y luego colocamos el last name guión bajo last name .value. Ahora, ¿por qué nos aparecen de rojo? Porque esos podrían devolver valores nulos. ¿Okay? Podrían tener valores nulos. Entonces, como yo estoy seguro que he almacenado los valores, le puedo poner dos signos de pregunta, dos signos de admiración, perdón, al final, y eso le estoy diciendo que yo estoy seguro que eso no va a almacenar valores nulos. Con eso le decimos que estamos seguros que no vamos a almacenar valores nulos. Y luego le ponemos que si la variable result que tenemos acá en la propiedad success tiene un valor de verdadero, significa de que se guardó correctamente la información. Entonces le ponemos success.value y aquí le vamos a poner un toas. Le ponemos un toas.makeText y en ese makeText le vamos a poner primero el contexto, el mensaje que debería de ser el result.message, que sería lo que devuelve en ese caso la API, y el toas.lenglong, y aquí abajo le ponemos show. Eso es en el caso de que el result sea verdadero. Significa que sí guardó el registro, se hizo el proceso de registro de la información. Y regresamos al login. Entonces, para regresar al login le ponemos on. Tenemos una función que se llama onRegisterVisible y le ponemos falso. ¿Se acuerdan que la función onRegisterVisible hace que el formulario de login con el de registro se visualice? Se oculte y no se visualice. Entonces con eso hacemos que aparezca uno u otro. ¿Ok? Y en caso contrario, solamente mostraríamos el mensaje. Así que voy a copiar este código de acá y lo pego acá. Y ese mostraría el registro ya existe o algo por el estilo.
qué hace falta? Mandar a llamar a la función register. ¿De dónde la mandamos a llamar? El register es como. No. Del registro screen. Sí, sí, sí. Ahí tenemos el botoncito que sirve para guardar, que es ese botoncito que tenemos acá, el botón Save. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que en lugar de ponerle on register visible, que lo que hacíamos era cambiarlo, le vamos a poner register. Y le quitamos esto. Con eso ya podemos probar si realmente guarda. ¿Sí? Lo vamos a probar cuando regresemos.